Bueno, bienvenida gente a este episodio número 11 de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco y hoy es uno de esos episodios que es especial, no por el tema, o quizás sí por el tema, pero lo más especial de este episodio es que hoy traje una invitada que es una genia, la licenciada Luciana Canciani, que nos va a acompañar hoy para hablar sobre discapacidad. Así que bueno, Lu, bienvenida al podcast y presentate para la audiencia. Bueno, hola a todos. Gracias, Fran, también por la invitación. La verdad que me encanta poder venir acá y que charlemos y compartamos con la gente. Como dijo Fran, yo soy Luciana Canciani, soy licenciada en psicología. Me recibí en 2018 en la Universidad Católica de Salta. Vengo con un recorrido bastante variado, podríamos decir, por ahí en lo que es la psicología. Empecé en la facu como ayudante docente en una materia, después estuve como auxiliar en materias donde lo conocí a Fran, justamente. La facultad nos abrió la puerta a este vínculo tan lindo, así que le agradecemos a la Católica por eso también. Gracias. Bueno, como decía Fran, hoy vamos a hablar de discapacidad porque hace un poco más de un año estoy trabajando en IRPASE, que es Hogar Instituto de Rehabilitación de la Parálisis Cerebral, donde soy psicóloga ahí, así que es uno de los rubros a los que más me estoy dedicando actualmente. Además, hago clínica en lo que es consultorio privado, bueno, desde que me recibí prácticamente. Trabajo con adolescentes y adultos. Además, trabajo en la UNSA, soy psicóloga de una de las facultades, específicamente la Facultad de Económicas, donde recibo como población a los chicos estudiantes de esas carreras, así que siempre en contacto con muchas personas realmente en todos los ámbitos donde estoy. Así que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es discapacidad, el paradigma, cómo se lo ve actualmente, todo lo que Fran vaya preguntando. Bueno, como verán, tenemos una invitada que es de lujo. Más allá de lo técnico, de la teoría y todo eso, yo creo que lo más lindo que nos puede aportar Lu es su experiencia trabajando más que nada en IRPASE. Así que bueno, sin dar más vueltas, empecemos, ¿te parece? Dale, lista para arrancar. Primero que nada, la primera pregunta que me surge: ¿se dice discapacidad o se dice neurodiversidad? Mira, en realidad, quizás hayan escuchado, hemos pasado por distintos conceptos o distintas palabras para nombrar la discapacidad. Pasamos por decir personas especiales, personas que siguen diciendo que son angelitos, las personas con discapacidad, hasta llegar a lo como decimos actualmente, que se habla de persona con discapacidad, justamente haciendo hincapié en esto de que es una persona, primer principal, y no decir un discapacitado, que sería como eclipsar a una persona detrás de la discapacidad que tiene. Ahora bien, yendo a la pregunta que vos me estás haciendo, hablamos más de neurodiversidad con respecto a algunos tipos de discapacidad, principalmente cuando hablamos de trastornos del espectro autista, cuando hablamos de Asperger, por ahí en algunas cuestiones relacionadas a la discalculia, a la dislexia, mientras que la discapacidad es más amplia, engloba también los distintos tipos, vamos a decir, de discapacidad, por lo que, por ejemplo, ante una discapacidad física, por ejemplo, cognitiva, vamos a decir más discapacidad o persona con discapacidad, como estaba diciéndote, que neurodiversidad. O sea que discapacidad abarca tanto lo cognitivo como lo físico, digamos. Exactamente, discapacidad es más amplio. ¿Y cuál sería como el paradigma que hay hoy en día como psicólogos para abordar la discapacidad? Mira, te diría que por suerte salimos del paradigma médico, donde solamente la discapacidad se contemplaba desde la parte física y donde el médico era como el principal actor en realidad, a un trabajo mucho más interdisciplinario. De hecho, por ejemplo, en IRPASE trabajamos de esa manera, hay muchísimos profesionales de distintas áreas, y actualmente el paradigma es social. Lo que se busca justamente es trabajar desde esta mirada basada en los derechos que tienen las personas con discapacidad. Entonces, si bien obviamente la parte médica, obviamente que se tiene en cuenta, porque sabemos que es muy importante, también contemplamos toda la parte relacional y vincular de esa persona con discapacidad, y esto, qué derechos tiene
y que no podemos dejar de lado en realidad por ser una persona con discapacidad, que bueno, en muchos casos, si hablo puntualmente de lo que es IRPASE, también con algunos de los chicos o de los beneficiarios, digamos, con los que se trabaja, requieren de mucha asistencia quizás de la familia o de sus cuidadores. Entonces, como para que no nos olvidemos de estos derechos que no pueden no cumplirse. ¿Y con qué otros profesionales trabajás vos en IRPASE? Mira, tenemos kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, nutricionistas, enfermeras, trabajadores sociales, tenemos, bueno, psicomotricidad, hay la parte pedagógica obviamente con profes de educación especial, hay profes de educación física, tenemos talleristas para música, para arte, realmente es muy grande el abanico, por eso te digo que se trabaja de manera interdisciplinaria. Como introducción podemos ver que la discapacidad es una problemática, por así decirlo, mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Que no alcanza una sola mirada para poder abordarla. Primero tengo una pregunta muy pendiente y es, ¿la sociedad es discapacitante o la persona es discapacitada? Bueno, acá entramos en el depende, en realidad, que es un poco de ambos, te podría decir, más a ciencia cierta. La persona tiene una discapacidad, no vamos a decir que es discapacitada, podemos decir que tiene una discapacidad. Y por ahí, si, bueno, hablando desde mi experiencia, si a mí hay algo que me quedó de cuando cursaba en la facultad, fue una profe que dijo que en realidad todos éramos discapacitados en algún punto, porque si vamos como a una noción básica de discapacidad, vamos a decir que es una restricción o un impedimento en la realización de una función, entre 80 comillas, normalmente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, todos tenemos una discapacidad porque no todos podemos hacer lo mismo de la misma manera. Si a mí me comparan con Messi, yo soy discapacitada para jugar al fútbol. Claro. Entonces, también, conjugando ya con la sociedad, ahí podríamos decir que la sociedad es discapacitante en este sentido, que por ahí una persona que puede tener una discapacidad no requiere de cierta ayuda porque tiene la autonomía para desempeñar algunas funciones y de todas formas la gente quiere hacerlo, si bien desde una mirada humana, digamos, pero a veces eso discapacita bastante, como así también por ahí todo lo que es la accesibilidad. Desde eso te diría que la sociedad es muy discapacitante, desde el decirte que alguien estacione en una rampa para que suba una persona con silla de ruedas. Entonces, desde esa mirada te puedo decir, sí, la sociedad es muy discapacitante, también por el simple desconocimiento o por el temor que genera la discapacidad o la aprehensión también que genera la discapacidad en esto de lo distinto, en esto de no saber cómo tratar al otro, o en esto, en la aprehensión por ahí que hay muchas personas que te dicen, no, yo realmente no puedo lidiar con una persona con discapacidad. Sí, yo creo que es algo que es real, que pasa, ¿no? Que por ahí me llama la atención esto que decís, que todos somos discapacitados en alguna medida, cosa que es verdad, pero me parece muy loco cómo hay algunas discapacidades que tienen mucho estigma social encima y que en realidad no es algo abstracto que está ahí en el aire, sino que es algo que lo podemos ver en el día a día. Por ejemplo, me contaba un oyente que una vez estuvo en la puerta de IRPASE, como que decía de que se sentía como incómoda, ¿no? O sea, como que no sabía cómo relacionarse con las personas que tienen discapacidad, digamos. Entonces, no sé, ¿qué consejo le darías a la audiencia que por ahí está pasando por esto? Mira, creo que más que consejo sería decirte que, a ver, creo que obviamente todos cuando vemos algo diferente, ponele la diferencia que vos quieras, nos va a llamar la atención, creo que eso nos hace humanos también en algún punto, desde esta curiosidad. Pero en cuanto a lo puntual de cómo tratar a una persona con discapacidad, creo que justamente no hay que olvidarse esto, que cada persona es totalmente distinta, tenga o no tenga una discapacidad. Entonces el trato siempre va a ser en uno a uno. Si yo te hablo desde mi experiencia, por ejemplo en IRPASE, cuando yo entré el primer día, sí fue como que dije, ¿y qué voy a hacer acá? ¿O cómo voy a desempeñar mi tarea acá? Más allá de que yo trabaje con las familias y no con los chicos,
fue como algo que me llamó la atención y que en algún punto dije, bueno, espero realmente tener la fortaleza necesaria para poder hacerlo y dar lo mejor de mí. Y creo que pasaron un par de días y me fui habituando, o sea, vas conociendo a cada uno de los chicos que asiste y te das cuenta que hay una historia detrás de todo eso. Hay chicos con los cuales puedes charlar también, a los cuales les podés hacer un chiste, o que te ven y te tratan por tu nombre, o que te quieren dar un abrazo porque ya te conocen, o simplemente te hacen una sonrisa, y eso es muy lindo y muy grato, sinceramente, poder estar con ellos, compartir y conocerlos a cada uno. A veces, bueno, pasa, son muchos los chicos que van y a veces los tiempos no dan para conocer puntualmente a cada uno, pero siempre sabes cómo se llama, quién es la mamá, en dónde vive, te das cuenta a veces en las caritas por ahí si algo les está pasando, y a veces, bueno, te buscan también como para socializar. Entonces creo que el principal consejo es esto, conocerlas a esas personas, porque la interacción siempre está. A veces uno dice, bueno, son chicos que no están conectados con el entorno, y en realidad no, o sea, depende por ahí si son más sensoriales, con algunos estímulos responderán más que con otros. A veces la voz de la seño es el principal estímulo cuando están ahí, que los escuchan y les cambia la cara, o ponerles música, o que uno mismo se acerque, les haga una caricia o que los toque, ya también es un estímulo para ellos. Entonces esto, permitirse descubrir quién es cada uno de esos chicos. Claro, permitirse también salir de los propios prejuicios, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que no se mueve de ahí, es como que se queda en el prejuicio de no, yo con esta gente no me relaciono, y en realidad es como dice Luchi, son personas, y bueno, hay que tratarlas como tal y preguntarnos por nuestras concepciones previas, digamos. Pero, espera, me quedaron 2 preguntas. Bueno, a ver. La primera es ¿cómo entraste a IRPASE? Y la segunda, antes que me lo olvide, es ¿por qué te relacionas en tu trabajo más con los padres que con los chicos? Bueno, mira, yo entré en noviembre del 2022 a IRPASE. En realidad había dejado el currículum y justo se daba la situación de que una de las psicólogas iba a jubilar, la otra estaba viendo qué hacía. Entonces, bueno, entré y de pronto la psicóloga con la que yo estaba trabajando decidió dejar, así que digamos que me quedé como a cargo, podríamos decir, del área de psicología, y bueno, y ahí fue empezar a descubrir qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Por suerte, el equipo, o por lo menos las personas con las que más me relaciono, se portaron muy bien conmigo, me explicaron muchas cosas, y bueno, otra fue ir aprendiéndolas en el día a día realmente, porque yo entré sabiendo lo que había visto en la universidad, no es que tenía una formación en discapacidad, ni mucho menos. ¿Entraste porque querías o porque necesitabas? Sí, entré porque quería saber cómo era, me llamaba la atención, y bueno, y justo se dio la posibilidad, y fue como, bueno, creo que también parte de descubrir el quehacer profesional y qué nos gusta y qué no nos gusta es probando, básicamente. Así que, bueno, desde ahí arrancó mi recorrido. Por suerte también trabajo mucho en equipo, más que nada con lo que son las trabajadoras sociales, que no me puedo quejar, son un equipo espectacular las trabajadoras sociales. ¿Qué hace un trabajador social para quien no sepa? Bueno, un trabajador social lo que hace es principalmente velar por los derechos que tienen las personas. O sea, son, digamos que saben mucho de abogacía, pero también tienen otra pata en salud, o bueno, si es que trabajan en salud, pueden trabajar en distintos lugares, yo te hablo de acá puntualmente. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos visitas domiciliarias cuando llamamos a los papás y no vienen, o sabemos que hay una situación complicada que está atravesando esa familia, o que necesitamos ver cómo es la dinámica familiar en la casa. También, bueno, a veces en algunas situaciones cuando justamente se están vulnerando algunos derechos, lo que hacemos es informar a los organismos competentes para que realicen las acciones que sean necesarias para que eso se revierta y el chico pueda tener el acceso pleno a todos los derechos y se le garanticen esos derechos. Bueno, también estamos con todo el tema de, más que nada ellos lo hacen, todo lo que son gestiones
¿sí? Algunos trámites de las obras sociales, de las pensiones. Mira, Todo no ese sabía. abanico se encargan realmente de hacer un trabajo espectacular y si es por mis compañeras, me saco el sombrero sinceramente. Yo, bueno, trabajo mucho a la par de ellas. Atendemos a los papás generalmente en conjunto. Por ahí, bueno, ellas brindan asesoramiento, nosotros brindamos orientación en todo lo que es la parte psicológica, contención también, porque es una escucha, sinceramente. Así que eso sería puntualmente lo que hace un trabajador social y cómo trabajamos de la mano con ellos. Y también lo conectaste con mi segunda pregunta, que era que trabajaban con los padres. Bien, y ahora respondiendo a esto del trabajo con los padres, lo que se hace justamente es asesorar, orientar desde el área a las familias. Como te contaba por ahí, bueno, atraviesan distintas situaciones, hay familias que son más vulnerables que otras, entonces lo que se intenta es acompañar justamente para que sus hijos o sus familiares, porque a veces también hay otros referentes familiares, estén de la mejor forma, que puedan cumplir con la asistencia para que puedan tener sus contenidos y sus rehabilitaciones como corresponde y que se garantice eso. Por ahí también, bueno, trabajar con la dinámica familiar, si es que tienen algunas complicaciones y uno puede darles una mano, o simplemente también como tratar de organizar en el sentido de si hay algún desconocimiento, poder brindar una información que sea más precisa, e incluso también a veces problematizar situaciones que hay dentro de la familia y donde el chico termina teniendo una incumbencia y a veces termina siendo como el que paga los platos rotos. Entonces lo que se busca es eso, tratar de brindar calidad de vida al beneficiario a partir de la orientación y el asesoramiento. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es la relación de una persona discapacitada con su madre, con su padre? Primero con eso, o sea, en cuanto al núcleo familiar más cercano. Y después, ¿cómo es la relación ya a nivel más social, ¿no? Lo macro social. Bueno, mira, primero, volviendo también sería la pregunta a una de las preguntas anteriores, el vínculo va a ser muy en el uno a uno, va a ser muy variable, porque tenés papás que son muy presentes y que siempre están al pendiente de sus chicos y tratando de brindarles lo mejor. Y lamentablemente hay familias que no se encargan o que simplemente van y lo llevan y nada más y no participan quizás en otras actividades que uno les plantea o por ahí cuando los cita para poder conversar un poco más y conocerlos. Entonces, bueno, también ahí vas a ver qué vínculos tienen los chicos con esos padres. Quizás creo que lo más triste que llegué a escuchar es que hay chicos que fueron abandonados, así que hay chicos que viven en hogares y van a ir pase. Abandonados por su condición, digamos. Claro, por su condición, a veces por la discapacidad y también, bueno, por la condición socioeconómica, a veces que atraviesan las familias. Hay chicos que fueron abandonados, hay algunos también que viven con sus abuelos o viven con tíos y que hubo por suerte una familia que los pudo acoger y que les brinda ahora cariño y lo que necesitan para su calidad de vida. Pero bueno, ves de todo en realidad en cuanto a las familias. Hay familias con las que es hermoso trabajar porque uno va brindando orientaciones y ve cómo esas familias van avanzando y van mejorando en esta calidad de vida que tienen los chicos. Y lamentablemente hay familias con las cuales, por más intervenciones y técnicas que uno vaya haciendo, no cambian, porque bueno, es como cualquier persona, no porque haya un psicólogo que le diga, bueno, esto habría que ver de modificarlo, lo va a modificar. Entonces, también a veces hay que entender que hay cuestiones que son sociales o que son culturales incluso, y las familias no las va a cambiar. Y ahí lo que hay que evaluar es cómo repercute este no cambio, podríamos decir, en el chico. Si es que es algo muy grave, como justamente para que uno informe a los organismos pertinentes y que lleven a cabo otro tipo de acciones ya a nivel legal, o que son situaciones que, bueno, uno las puede sortear de otra manera y que tiene que entender que ya es parte como del, no sé, el sistema de creencias de esa familia, ¿sí? Pero bueno, si en general, por suerte,
es muy lindo ver a veces cuando los papás van a buscarlos a los chicos, cómo se les ilumina la carita y que están contentos porque bueno, ya es momento de volver a la casa. Pero sí también les pasa, y los papás también nos dicen cuando por alguna dificultad no pueden ir a la institución, que los chicos se quedaron con las ganas porque bueno, les gusta ir, les gusta socializar, les gusta estar con los compañeros, con los docentes, con el equipo. También bueno, poder hacer las actividades que a veces se les plantea en la institución, como por ahí si, no sé, va a un circo invitado, o se les hace algún tipo de show, o festejos también por ahí por el día, no sé, del estudiante, o por los cumpleaños, las actividades que se plantean en la colonia de vacaciones, las salidas. Así que tratamos que siempre haya un ida y vuelta entre el equipo y las familias. Está buenísimo, la verdad. No sabía que todo eso se hacía en IRPASE, no tenía idea. Me imagino que debe ser muy gratificante cuando, como vos decís, ¿no? Cuando se acuerdan tu nombre, cuando te van a buscar y todo. Pero también me imagino que debe tener una contracara como muy frustrante el trabajo de discapacidad, con discapacidad en general. Siento que los progresos son como muy lentos y hay como que aceptar en el rol de uno, en el rol que le toca a uno de psicólogo, aceptar el que uno no puede todo y que hay cosas que se van de las manos, como vos decías, la familia, el progreso de los chicos, hay cosas que no dependen ya de lo que uno pueda hacer. ¿Cómo lo llevas a eso? Bueno, eso es algo que siempre se habla entre los distintos terapeutas, por ahí también más te lo dicen quizás los kines o el fonos, esto de lo que vos estabas planteando, que si hay avances son lentos o a veces no hay avances y simplemente es tratar de frenar que algo siga avanzando en cuanto al deterioro. Y en lo que respecta puntualmente al trabajo que se hace desde la psicología, justamente como te digo, es entender que uno no va a hacer que todo cambie o que es un superhéroe, pero creo que es parte también del trabajo en salud. Creo que por ahí está la idea que uno tiene esta vocación de servicio para con el otro y que quiere cambiar el mundo. Y a lo largo de las experiencias laborales, en las distintas que pude ir teniendo, lo fui entendiendo y lo fui tomando y bueno, lo fui aprendiendo, te diría eso, que realmente un título no te va a permitir cambiar todo y que a veces con lograr una cosita muy pequeña donde el otro haya mejorado, ya está y es suficiente, porque quizás uno es egocéntrico en ese sentido de verlo como algo propio, un logro propio, y el logro no es propio, o sea, es como si nosotros fuéramos simplemente un delantero que pasa la pelota para que el otro haga el gol, y ese es nuestro papel en realidad, no es propio. Lo propio es ir y dar lo mejor, y tratar de, bueno, siempre estar formándose y poder mantener una relación cordial con estas familias, con los colegas y con el equipo para poder trabajar y aunar criterios de la mejor manera posible, pero no es algo propio, es totalmente ajeno en ese sentido, digamos, es del otro, no es de uno. Bueno, Luchi, ya saliendo un poco, un rato igual ya volvemos, te quería preguntar porque a mí me llama mucho la atención que hay muchos colegios, bueno, acá en Salta, yo hablo del caso de mi ciudad, hay muchos colegios que están empezando a incluir personas con discapacidad. Te quería preguntar, primero que nada, si incluir es lo mismo que integrarlos, porque por ahí uno dice, integrarlos al grupo, es lo mismo incluir que integrar. Eso por un lado, y por otro lado te quería decir cómo lo ves vos, porque en el contexto en el que vos trabajás, por ahí pasa que es un contexto en el que se trabaja con discapacidad, pero por ahí pasa en un colegio que puede haber pocas personas, un grupo mínimo de personas con discapacidad, y el resto de los chicos como que les hace bullying, los discriminan, o los profesores por ahí no saben qué mierda hacer, cómo actuar. Por ahí preguntarte, tipo, ¿qué opinas vos de tu experiencia sobre esto? Mirá, yo te lo puedo plantear también desde otra experiencia laboral que es la UNSA, que hay una, vamos a decir, una oficina, un grupo
que se encarga también de discapacidad, que es la CIPED, ¿sí? Ahí, bueno, lo que se trata es que los chicos que vayan, que tengan algún tipo de discapacidad, puedan hablar con estas personas como para que ellos sean mediadores y también puedan ayudarlos de alguna manera en esta inserción en lo que es, bueno, el mundo de la universidad. Si vamos a lo que sería lo primero que me preguntaste entre integrar e incluir, es diferente. Uno puede integrar, vamos a bajar ejemplos para que sea más sencillo. Uh-huh. Vos tenés un grupo de chicos que están jugando en una plaza, ¿sí? Vos tenés una hamaca, tenés un tobogán y tenés un sube y baja. Vos lo integraste a un chico, por ejemplo, que tiene una discapacidad motriz y anda en silla de ruedas o que tiene muletas, por ejemplo. Está en la plaza, está sentado y vos le diste una galletita para que se quede ahí y mira a los otros chicos jugar. Integrado está dentro de un grupo, pero no está incluido. Para que fuera incluido, por ejemplo, tendría que ir justamente a una placita donde tenga estos juegos que son también para chicos con discapacidad, donde por ejemplo son esos juegos de piso bajo, donde pueden subir a un niño que tenga una silla de ruedas, ¿sí? Y que pueda participar. La idea de la inclusión es que realmente la persona pueda participar de las actividades que se están llevando a cabo, no simplemente que esté en el mismo lugar. Esa es la principal diferencia entre lo que es incluir e integrar. Lo que se busca es hacer inclusión. O sea, por ejemplo, incluir es el braille, el lenguaje de señas. Claro, eso sería una inclusión justamente porque es que sea al mismo nivel. O sea, si uno sabe hablar lenguaje de señas, va a poder comunicarse efectivamente con la otra persona y la va a poder incluir. Uh-huh. Distinto va a ser de que uno esté en una reunión, siga hablando con los demás y la otra persona no pueda estar en esa comunicación de la misma manera. Ahí estaría integrado de última en el mismo espacio, pero no estaría incluido. Así claro. Que sí, está bien tu ejemplo. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, con esto de las inclusiones, en realidad es bastante complejo, ambiguo también te diría, y controversial, porque va a depender mucho, primero, del contexto en el cual vos lo quieras incluir, o sea, cómo sea esa institución. Y segundo, y en primer lugar te diría, en algún punto más cuando son niños, de la familia. ¿Qué es lo que pasa? A veces las familias, por negar un diagnóstico o por tratar de ocultar esta discapacidad, de no querer verlo en realidad, quieren llevar a los chicos a una escuela común. Y en ese afán de llevar al niño a una escuela común, el único que termina frustrado es el niño, porque no logra justamente incluirse en esa escuela. No puede hacer las mismas tareas, no puede quizás llegar al mismo nivel de comprensión, no puede jugar quizás al mismo nivel que sus compañeros. Entonces el niño es quien termina siendo ahí el frustrado simplemente por un deseo de los padres. Y capaz que los padres ven esta dificultad, pero no pueden asimilarla, entonces siguen y continúan y quieren llevar al chico quizás con una psicopedagoga o culpan al colegio. Y ahí es bastante difícil porque no hay que perder de vista justamente que la persona que está entrando a la institución tiene que ser la figura principal y hay que tener una mirada realista de sus capacidades y de sus discapacidades. Entonces ahí la decisión va a poder ser mucho más objetiva y teniendo en cuenta cuál o por dónde iría más bien el bienestar de esta persona. Si vamos a otros casos donde ya no depende de un otro, como por ejemplo de la familia, o que puede haber una influencia quizás, pero no una total dependencia, si vamos al caso de la universidad, pasa que hay chicos que tienen discapacidad y se anotan en las carreras, y hay algunos que realmente es increíble verlos, avanzan perfecto, se dan vuelta con todo, se adaptaron fantástico a la vida universitaria, y hay otros chicos que esperan que se les bajen las dificultades, que se les tenga otro tipo de consideraciones, que si bien se busca tener ciertas adaptaciones, pero que no se pierda el contexto universitario, ¿sí? No es decir, bueno, de 10 unidades te voy a tomar 2 simplemente, sino, bueno, te puedo dar más tiempo para rendir un examen, o si no podés escribir te lo voy a tomar oral. O sea, una cosa es adaptaciones que sean buenas y que sean pertinentes, y otra cosa es adaptaciones que ya desdibujan totalmente el contexto en el cual se está insertando.
Claro, eso tenía entendido yo, como que en las universidades no se puede mermar el contenido. Es como vos decís, se puede adaptar, pero no puedes mermar un contenido de una carrera universitaria. Eso nos explicaba justo el otro día una profesora que nos contaba que por eso en las universidades generalmente las discapacidades que son de tipo cognitiva no se suelen ver tan seguido como por ahí en un colegio, sí. Porque en la universidad lamentablemente no se puede sacar contenido. Por ahí en un colegio, bueno, mal que mal, una que otra cosa capaz se puede modificar, ¿no? Pero en la universidad claramente no. ¿Tenés algo más para decir sobre esto? Una última acotación, en esto que vos estabas diciendo como de lo más visible que hay, a veces pasa en el ámbito universitario y más con todos los cambios que hubo en los últimos años, que hay muchos chicos, bueno, muchos jóvenes ya o adultos, si estamos hablando de la universidad, que por ahí tenían muchas dificultades para avanzar y no sabían por qué, y que de pronto quizás con 30 años se dan con que tenían discalculia o que tenían dislexia, lo cual les dificultaba un montón el trayecto académico. Espera, ¿qué es discalculia y qué es dislexia para la gente que no sepa? Bien, la discalculia y la dislexia, vamos a bajarlo así a términos muy sencillos y no me voy a meter tanto en el área porque son cuestiones más pedagógicas y no psicológicas. Es desde la parte cognitiva, la discalculia, bueno, son las dificultades en el cálculo porque es como que se te mezclan los números. Si vos pones 123, capaz termina viendo 132, por darte un ejemplo, y lo mismo sucede con la dislexia, que dificulta un montón justamente la función lectora y obviamente la comprensión a partir de eso. Entonces, claramente, bueno, según la carrera, va a influir y va a influir obviamente negativamente si tiene algún tipo de esos diagnósticos, que como te digo, capaz hace 10 años no se sabía tanto de esto o no se lo tenía tanto en cuenta, entonces había chicos que estaban años intentando con alguna carrera sin entender por qué tenían justamente estas dificultades. Claro, o sea, entonces la dislexia sería como que se te mezclen las palabras o las letras, la discalculia que se mezclen los números. Exactamente. De 10. Bueno, y ya que estamos hablando de esto, lo engancho con lo próximo que quería hablar, que es acerca del TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que todo el mundo hoy en día tiene TDAH, a todo el mundo se lo diagnostica con TDAH. ¿Vos pensás que es una cuestión psicológica o es pedagógica, como me dijiste recién? Mira, primero vamos a empezar por algo que es esto de los diagnósticos. Es como que hay épocas y que la gente te dice, bueno, pero este diagnóstico está de moda. Que en algún punto termina siendo cierto, lamentablemente, pero ¿por qué? Si vamos como a algo más duro, más teórico, en los manuales que se utilizan para el diagnóstico, que van modificándose conforme van pasando los años, ha pasado, por ejemplo, en el caso del autismo, que quizás antes de 8 ítems tenías que tener 5 para que tengas ese diagnóstico. En el último tiempo, con 3 ya tenías el diagnóstico. Entonces también es como que empieza a haber como una sobrediagnosticación de todo y una patologización también de las conductas. Por ahí pasa que hay niños que son muy activos, que son curiosos en realidad, que a veces pasa que se aburren porque están tan estimulados con todo el avance de la tecnología, tan acostumbrados al estímulo constante de las pantallas, que de pronto se aburren en el jardín con los juegos o con los juguetes que se le presentan. Entonces, ¿qué pasa? O como dicen en el aula, el niño molesta. Y en realidad, bueno, no molesta, está aburrido y quiere descubrir o quiere hacer otra cosa. Entonces a veces cae en este error del famoso TDAH, por ejemplo. También, bueno, si vamos a los adultos, también hay una sobreestimulación por ahí y esta sobreinformación que hay constante, que siempre es un estímulo de todos lados, y en este filtrar también los estímulos a veces pasa que se dificulta y puedes decir, no, bueno, es que tengo TDAH.
Y también, bueno, entender que por ahí a veces los diagnósticos terminan siendo una jerga social, como pasa con un montón de otras cuestiones, de si te lavas muchas veces las manos sos obsesivo o si gritas mucho sos histérica. Bueno, lo mismo pasa con estos nuevos diagnósticos, que si bien son ciertos, hay que poder tener la certeza primero a partir de estudios y de una mirada bastante integral, te podría decir. Y ahora bien, yendo a cómo se conforma quizás este tipo de diagnósticos, te lo citaría a Freud, que todos lo hemos escuchado nombrar en algún momento. Él plantea algo que para mí es un núcleo, te diría, en la psicología, o para entender en realidad muchos fenómenos más allá de la psicología, sino de conductas en general, que se llaman series complementarias, donde vos tenés que tener en cuenta 3 factores. 1, que es lo hereditario, lo que ya viene dado. 2, que es el ambiente. Y 3, alguna situación que pueda ser desencadenante. Entonces, si vos conjugás todo eso y vas a la época actual, que es lo que te estaba diciendo hace un rato, quizás no vamos a verlo tanto desde la parte de herencia de lo dado, pero sí en el ambiente y sí desde situaciones que puedan desencadenar. Entonces creo que también a partir de eso, desde este conjunto de factores, podemos entender mejor los diagnósticos que hay hoy por hoy. No quería que pase esto sin hacer la aclaración de que etimológicamente diagnóstico significa discernir, distinguir, capacidad como de separar, y tiene una connotación muy del lado de la etiqueta, del etiquetar. Y justamente es eso, ¿no? O sea, si vos a un niño desde chico le decís que tiene TDAH, que es este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que literalmente no es más que eso, o sea, es como lo dice el nombre, digamos, es déficit de atención y en algunos casos hiperactividad. Si vos desde niño le decís que no presta atención, que no sé, que es medio tonto por no prestar atención, el niño se termina identificando con esa etiqueta, con eso que vos le dijiste desde chico, y se lo termina creyendo para toda la vida, digamos. Entonces es muy importante prestar atención a los diagnósticos y tener cuidado con los diagnósticos, tomarlo con pinzas, digamos. Totalmente. Ahora quería pasar ya al último tema de este episodio, que es acerca de por ahí las discapacidades como más conocidas o más como de las que más se habla en general, que serían el síndrome de Down, el autismo. No sé si hay alguna otra que se te ocurra que sea así como muy hablada en la jerga social. Yo creo que en este momento, sí, las que vos nombraste son por ahí las más nombradas. Bueno, también ahora empezó a aparecer un poco más también el Asperger, aunque el autismo predomina más, por más que estén dentro de lo que se considera trastornos generales del desarrollo. Yo creo que en general, si me dejas por ahí que te dé vuelta un poco la pregunta en algún punto, es empezar a concientizar en realidad sobre las discapacidades, a informar también, que a partir de eso se va a poder concientizar en cuestiones, primero, desde poder hacerse chequeos, estudios durante el embarazo, que a veces ahí se diagnostican algunas discapacidades. También decirte que lamentablemente pasa ahora, si te hablo de la parálisis cerebral, que es lo que más conozco por ahí por adicciones que tienen los padres, los niños salen con parálisis, porque hay malformaciones ya desde lo genético a nivel cerebral y orgánico. ¿Adicciones como qué? ¿Algo heavy o un pucho ponerle? No. Algo... Adicciones jodidas. Complicadas, sí. Igual, a ver, no estamos diciendo que fumen mientras están embarazados, ¿no? Pero claro, se entiende. No lo recomendamos. Pero pasa también, entonces, desde los cuidados, el estilo de vida también que llevan los padres, que influye, volver en realidad a las series complementarias, tener en cuenta todas estas cosas, no pensar que solamente, por algo genético que se cruzó mal va a haber una discapacidad, sino tener en cuenta muchas cuestiones y entender también esto del 1 a 1 que hay en las discapacidades, en las distintas discapacidades, en la forma de tratar y en la forma de abordar, si ya hablamos específicamente al equipo de salud tratante, y obviamente a la sociedad, la concientización y el respeto, diría,
por las personas en general con y sin discapacidad, pero más con discapacidad, en el sentido de buscar primero conocer a esa persona, después tratar de entender cómo puedo yo, si no voy a ayudar, al menos no obstaculizar al otro. Uh-huh. Eso me parece que es muy importante. Ser más conscientes también que en esto hay que integrar, hay que incluirlos y no integrarlos, que nos tenemos que incluir en realidad, porque siempre lo pensamos como hay que incluirlos a ellos, y en realidad también nos tenemos que incluir nosotros en su mundo. No es que son ellos los distintos que vienen a tener que incluirse, sino que todos somos distintos. Claro, era la pregunta del comienzo, si ellos son personas con discapacidad o la sociedad es discapacitante, digamos. ¿Cuál es nuestro rol en eso también? Me pasó el otro día de ver una publicidad que me pareció espectacular, que había carteles que estaban en braille. O sea, era como una ciudad, digamos, de personas con discapacidad, y llegaba alguien sin discapacidad y no podía entender nada, y no estaba incluido, y me pareció fantástica, sinceramente, plantear esto desde el otro lado, de decir, no es que hay que hacer un mundo para ellos, no, hay que hacer un mundo donde todos podamos estar y no olvidarnos de esto, que nosotros también nos incluimos en su mundo. Uh-huh. Porque si no es como posicionar o plantear una jerarquía que no existe, simplemente que la marcamos, aunque sea con línea de puntos, como esto, el que tiene capacidades y el que no tiene las capacidades, ¿sí? Y esto de no olvidarnos de esta frase que, bueno, para mí quedó ahí anclada, sinceramente, que todos somos discapacitados en algún punto, y entender y tomar esto. Así que con eso creo que cerraría la pregunta que me hiciste. De verdad tenemos que seguir informando, seguir difundiendo, seguir tratando de cambiar la perspectiva. Por ejemplo, hace, no más de, ¿qué será?, 15, 20 años, a las personas que tenían discapacidad por ahí, se las encerraba en un sótano, se las discriminaba totalmente. Pero a ver, eso es un ejemplo como muy radical, obviamente, que seguramente debe seguir pasando, pero no tengo dudas. Hay gente que tiene vergüenza y no se enteran el resto del mundo que hay una persona con discapacidad en la familia. Pero por ahí, como con un ejemplo ya más actual, que por ahí mucha gente no lo advierte, es el tema de la infantilización de la discapacidad. Como que a la persona que tiene discapacidad se la trata como un niño, que toda la vida va a ser un niño y no como una persona. Eso es muy importante, porque por ahí muchos lo normalizan. Es más, yo hasta que no vi algo de discapacidad durante la carrera, yo nunca lo había problematizado eso, nunca me había preguntado cuál era mi trato con esas personas, digamos. Sí, en realidad lo que hay que buscar es la mayor autonomía de estas personas. Me ha pasado, por ejemplo, de ver lo que hace un terapista ocupacional, que me pareció espectacular, sinceramente, que capaz alguien no puede agarrar un tenedor común y corriente, y bueno, se busca la forma de adaptarlo para que esa persona lo pueda agarrar y pueda comer y ya tenga autonomía de ver hasta dónde quiere comer, cuándo va a comer y de qué forma va a comer. Distinto a esperar que alguien le alcance la comida a la boca o que le siga dando cuando ya no tiene hambre. Entonces, hasta en eso, hasta en pequeñas cosas, es buscar justamente la autonomía y no esta infantilización que bien planteás vos. Tal cual. Bueno, y para terminar este episodio, quiero por ahí terminar de difundir un poco y de derribar, como hago todos los episodios, tratar de derribar mitos que tiene la gente acerca de la psicología o sobre determinado tema. Me gustaría que empecemos hablando, comunicándole a la audiencia cómo definirías vos el síndrome de Down, cuáles son las principales características. Bueno, vivencia como tal no tengo. Por ahí es más que nada lo que puedo haber visto en la universidad o algo más a nivel social. El síndrome de Down es algo genético y bueno, que son personas que por ahí a nivel médico tienen algunas dificultades respiratorias o cardiopatías, también complicaciones digestivas,
Principalmente si vamos a lo social, lo que pasa con el síndrome de Down es que siempre se los cataloga como el simpático, porque son más dados, porque son más afectuosos. También es porque dentro del mismo cuadro hay como una exacerbación de la afectividad, ¿sí? Son personas como más demostrativas. ¿Puede ser que por eso también se las infantilice tanto? Sí, también puede ser por eso, pero sí me ha tocado ver en prácticas que hice en la facultad un colegio que me parecía la verdad muy, muy linda su misión y su visión en cuanto a la educación, donde hacían inclusión y había chicos con síndrome de Down y los compañeros sinceramente eran muy lindo ver el trato que tenían porque desde que eran chiquitos estaban por ahí compartiendo con estos niños. Entonces siempre había una ayuda, por ahí si había alguna dificultad y siempre estaban en el recreo jugando todos juntos. Por ahí lo que se ve desde lo social es que es una discapacidad que, pongamos entre comillas, no cuesta tanto incluir, justamente por esto que son sociables, ¿sí? A nivel cognitivo, bueno, también se puede ver que hay muchas diferencias porque hay grados dentro de lo que es el síndrome de Down, no son todos iguales y nuevamente volvemos a lo mismo, dentro de este diagnóstico cada uno va a ser muy diferente, va a tener una familia, una historia diferente, pero en sí no me ha tocado trabajar con síndrome de Down. Sé que existe una fundación que justamente la conozco y va de la mano de IRPASE porque bueno, una de las fundadoras de IRPASE es Nelly Barbarán y la hermana, que es Azucena, fundó La Estrella, que es la fundación que está abocada al tratamiento del síndrome de Down. Del síndrome de Down, claro. Y eso sería en cuanto al síndrome de Down. Y en cuanto al autismo, porque también hay mucha mitología. Por ahí me pasa de que yo cuento de que el autismo no tiene una base biológica, genética comprobada. En el autismo no hay nada en cuanto al soma que esté comprobado, como sí pasa en el síndrome de Down, que hay una trisomía del par 21 y sus variantes. En el autismo no hay eso. Entonces, ¿cómo explicar el autismo? Bueno, eso es muy complejo justamente por lo que vos estás diciendo, que algo biológico que se haya descubierto no hay. Quizás seguramente haya por ahí algún tipo de predisposición, podríamos decirlo, no un componente como tal, pero sí cierta predisposición. Y por ahí de lo que fui viendo o de mi experiencia también, si bien no trabajé con autismo, porque no es algo que realmente me llame en cuanto al trabajo, sí se puede ver o se aboca esto más que nada a cuestiones sociales y algo más psicológico en el sentido de lo vincular. Eso es como por ahí lo que uno estudia también, o por lo menos lo que uno estudió en la facultad, que siempre está implicado toda esta cuestión relacional en el autismo, en este desarrollo del sujeto como tal, de su identidad y de su sí mismo, si lo decimos más sencillamente, y a partir de todo esto, de la forma en la que se vincula con el mundo exterior. Siempre, bueno, se ve por ahí que hay ciertas dificultades en el sentido de la sensibilidad. Algunos son hiposensibles, es decir, que tienen menor sensibilidad, o hipersensibles, que ante algún sonido que sea mayor de lo que están acostumbrados pueden llegar a tener ciertas crisis. También, bueno, a veces está implicado el tema del lenguaje, la alimentación también, por el tema de las texturas, los colores, el desarrollo cognitivo, obviamente, que va de la mano de todo lo que te estoy mencionando. Pero sí, no hay algo a ciencia cierta que podamos decir como causa del autismo. Y quizás no haya que quedarse tanto en la causa, sino poder empezar a ver qué hacemos con esto para que las personas que tengan autismo puedan sentirse más incluidas dentro de lo que es el mundo y con toda su globalización, que también tiene muchos más estímulos, claramente, por lo que pueden tener mayores dificultades. Entonces tratar de acortar la brecha, digamos, en algún punto. Bueno, Luchi, ya llegamos al final del episodio, así que si querés despedirte de la audiencia, yo por mi parte
Quiero agradecerte por venir, por estar, por participar, por compartirnos tus vivencias, tu trabajo. La verdad fue muy interesante, me encantó el episodio, así que espero que a los oyentes les guste también. Y bueno, despídase, señorita. Bueno, agradecerte primero a vos, Fran, por la invitación, por el espacio. La verdad que fue muy, muy lindo compartir algo así, algo distinto. Bueno, con Fran compartíamos clases, era el flamante ayudante de cátedra. Bueno, agradecerte sinceramente, muy lindo compartir esto, interactuar y debatir y por ahí intercambiar ideas, informarnos también un poco más. Estaría lindo que si surgen algunas preguntas después por parte de los oyentes, las puedan expresar, las puedan compartir y bueno, ver que esto siga moviéndose y que no quede simplemente en algo que se escuche, sino, como planteábamos, empezar a romper mitos, empezar a hablar un poco más de discapacidad y tratar de que seamos una sociedad menos discapacitante. Así que bueno, agradecerte el espacio, espero que a los oyentes les guste, que haya sido algo llevadero, que haya sido entretenido y a la vez informativo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Luchi, por venir. Fue un placer. Para quienes estén escuchando, bueno, como dijo Luchi, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión que les haya surgido, saben que pueden compartir, comentar. Bueno, y si tienen alguna duda, alguna reflexión que se les haya ocurrido, les llamó algo la atención, saben que pueden compartir, comentar. También en cuanto a estos dos últimos temas que tocamos, que fue el autismo, el síndrome de Down, siento que son temas muy profundos que claramente un episodio no alcanza, así que también si quieren un episodio sobre algún tema en particular que se haya tratado hoy, saben que pueden pedirlo, saben que todo lo que ustedes pidan es escuchado, anotado y tenido en cuenta. Gracias por escuchar, gracias por estar. Pueden seguirnos en Instagram en La Curiosidad Mató al Gato _podcast. En la biografía pueden encontrar un link donde nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en TikTok, en todas partes. Y espero que lo hayan disfrutado. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esto fue La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco. Recuerden que la vida es psicología, así que no dejen de escuchar y hasta la próxima.